Muy buenos días con todos. Nosotros les vamos a presentar un tema muy interesante que se llama el manejo de clases cuando se tienen muchos alumnos. Mi nombre es Camila Pastor. Mi nombre es Karina Pulupa y nosotros vamos a indicarles qué hacer, ¿Qué entender? y los tips. Para poder nosotros explicar todo esto, tenemos primero que explicar y entender qué es tener una clase con muchos alumnos, qué significa tener una clase con muchos alumnos y si esto es positivo o negativo. Se ha comprobado que es algo negativo y que es mucho mejor el rendimiento de los alumnos cuando se tienen menos estudiantes. Sin embargo, se tiene que entender que es una realidad que sucede y por eso vamos a entender qué significa tener una clase de muchos alumnos. Karina, ya. En este caso, ¿qué podemos hacer? Creo que una de las cosas importantes que nosotros como docentes debemos hacer es, primero, conocer a nuestros estudiantes. ¿Por qué tenemos que conocer a nuestros estudiantes? Esta regla se debería ser básica, ya que si nosotros conocemos a nuestros estudiantes, podemos saber qué persona es la que nos podría causar un pequeño conflicto dentro de la clase. Entre otras cosas que nosotros también tenemos que hacer, y también importante, es dividirlos en grupos. ¿Para qué dividirlos en grupos? Esto nos va a servir para tener el control de cada estudiante. Si bien es cierto, cuando existen clases numerosas, nosotros como docentes nos paramos al frente, no podemos identificar este tipo de problemas, ya que no visualizamos. Sin embargo, al crear grupos nosotros podemos identificar dónde se encuentran las personas que nos pueden causar un poco de conflicto y poder controlar la situación. Para entender todos estos conceptos, en qué hacer, como hablamos antes, teníamos que entender. Tener una clase numerosa, ¿qué significa? Bueno, depende mucho de la edad de los estudiantes, ya que si un estudiante están en primaria y mucho menos en preescolar, una clase de 20, 25 estudiantes ya es considerada una clase numerosa. No obstante, una clase de más estudiantes, de una edad más grande como secundaria o ya bachillerato, una clase de 20, 25 estudiantes, aunque ya es numerosa, todavía es manejable. No obstante, de 25 a 40 estudiantes ya es muchos estudiantes. Nosotros decidimos tomar este tema porque es un tema que es una realidad que sucede no solo en el Ecuador, sino sucede alrededor del mundo. Karina, ella hizo sus observaciones, nos va a explicar un poquito desde la perspectiva de tener una clase numerosa en el preescolar y yo voy a explicar un poquito una perspectiva de tener una clase numerosa en el bachillerato, donde hago mis observaciones en un colegio fiscal. Como yo les explicaba al principio, al momento que entré yo a un centro educativo, pude ver la cantidad de estudiantes que tenía una profesora. Como es un centro infantil, existe solo una docente para ese tipo de estudiantes y es por edades. En el centro infantil que yo realicé mis observaciones, existían niños de 4 a 5 años y medio que tenía a cargo la profesora con la cual compartí la clase. Ella me decía que al principio era muy complejo, sin embargo, mientras transcurrían los días, yo le decía que cuál estrategia ella utilizaría para controlar esto. Ella me decía que era sencillo. Me decía que lo primero que ella hizo fue conocer a sus estudiantes. Es así que ella en la clase se conoce los 25 nombres de los niños. Y siempre que uno comienza a causar conflicto, ella los identifica y le dice, por ejemplo, Camila, por favor. Entonces, el niño entiende y la clase continúa normalmente. Otra parte también que me pareció muy importante es lo de crear los grupos. Ella crea grupos. Primero identificó los 4 niños que causaban conflicto y empezó a dividir por grupos. Realizó 4 grupos y los ubicó a 1 en cada grupo. Con eso, los otros estudiantes controlaban a sus compañeros sin darse cuenta, porque les obligaban prácticamente a realizar las actividades. Entonces, para la docente era más fácil controlar este tipo de cosas. Entonces, entendiendo eso, entendiendo lo que Karina observó, nos damos cuenta de una cosa. Obviamente esto no es una regla, pero en la mayoría de casos donde existen clases numerosas alrededor del mundo son en los colegios públicos.
donde normalmente no existe tantos recursos. Por eso ustedes van a ver que nosotros decidimos utilizar un pizarrón con tiza líquida con marcador en vez de un proyector, ya que después les vamos a enseñar una presentación de PowerPoint que hicimos en la videoconferencia, no en este video. ¿Por qué nosotros decidimos hacer esto? Porque esta es la herramienta que tienen la mayoría de profesores. Entonces, pónganse a pensar, aparte, yo que hago mis observaciones en clases que son de 20 a 40 estudiantes, que es un promedio y mínimo tiene 25 estudiantes cada clase, aparte de que es una clase numerosa, sus recursos que tienen es un marcador y un pizarrón. Por eso nosotros queremos hacer esta dinámica de una clase que todo lo que nosotros digamos sea basado y escrito aquí. ¿Qué pasa? Una estrategia es conocer a los estudiantes, algo que hemos escuchado, ya explicado por Karina, y hemos escuchado en varias clases de educación. Pero conocer a los estudiantes aquí es una regla de oro. Nosotros utilizamos el artículo académico Cómo trabajar en un aula con muchos alumnos, el cual les recomiendo que lean. Es un artículo sumamente interesante porque primero les explica en que no es positivo tener muchos alumnos. Es algo que es más recomendado, que va a haber un mejor rendimiento al no tenerlos, pero es una realidad que si no somos políticos no podemos cambiar, pero sí podemos cambiar que la calidad de educación que se dé en esa clase sea mejor, y eso es nuestro trabajo y nuestro rol como docente. Segundo, podemos nosotros entender en este artículo, es muy interesante porque nos da un mapa explicando cómo en el 2010 en el mundo entero cambiaron y subieron los números en diferentes países del rango común que existe de número de estudiantes en las clases. Entonces, nosotros se nos ocurrió a las dos una idea que tal vez ya funciona al conocer los estudiantes, es que en el primer día los estudiantes, como repetí antes, en un colegio fiscal no existen muchos recursos, y si el docente pide algo, tiene o que salir del bolsillo del docente o tiene que salir del bolsillo del estudiante. Entonces es un poco más fácil que cada estudiante ponga $2 o $1 en otra el material de que el docente salga de su bolsillo. Para que puedan ustedes entender un poco la dinámica, cómo esto funciona. Ustedes van a decir, sí, 40 estudiantes es mucho, pero sí es tolerable. También tienen que entender que un docente en el colegio público, donde yo observo, ustedes tienen el octavo EGB, el noveno EGB y el 10º EGB. Todos sabemos de esto, que es la educación básica superior. En la educación básica superior nosotros tenemos en la jornada vespertina alrededor de 5 a 8 paralelos, que normalmente comienza la A hasta la J o la A hasta la E. Depende el octavo, noveno, décimo. Cada docente, como ustedes saben cómo funciona secundaria, tiene unas asignaturas de matemáticas, lenguaje, etc. Y cada estudiante y cada docente está, digamos, si yo soy de historia, está asignado un curso. Entonces, es todos los octavos o todos los novenos. Imagínense cuántos estudiantes es eso. Pues ahorita Karina nos va a explicar sobre esta estrategia que nosotros se nos ocurrió de pedirles a los chicos que traigan una foto carnet, cómo funciona esta estrategia y cómo esto nos va a ayudar a conocerles a los estudiantes. Ya. Bueno, nosotros con Camila habíamos visto la factibilidad de que al inicio de clases nosotros podamos pedirles una foto tamaño carnet. ¿En qué consiste esto? En que nosotros podamos identificar a nuestros estudiantes. Si bien es cierto, al principio no los conocemos a todos, pero esto nos costará aproximadamente un mes en el que nosotros como docentes podamos identificarlos, no solo de rostro, sino también con sus nombres. Para ello, les pediremos una foto tamaño carnet en la cual nosotros les enviaremos para que nos saquen y nos emitan unas copias, y con estas copias en una cartulina, como la que está dibujando aquí Camila, ubicaremos a nuestros estudiantes. Ustedes saben que en una institución pública, cada estudiante se hace responsable de su pupitre. En este caso,
Si en la mañana el pupitre me corresponde a mí con A2, en la sección vespertina le corresponderá a Camila el mismo pupitre con la misma asignatura A2. Si es que algo le ocurre a ese pupitre, nosotros seremos las responsables y depende en qué sección se haya dañado, tenemos que arreglarlos. Es para ello que ese es una ayuda para nosotros del código que le pondremos. En este caso, Carla Jaramillo A2. Nosotros ubicaremos aquí su fotografía y ubicaremos su nombre. Es así que al iniciar la clase, nosotros tendremos una base de todos los alumnos que tenemos, sin que ellos lo sepan. Es así que cuando necesitemos algo, nosotros le diremos, por ejemplo, Carla Jaramillo, nosotros sabremos su nombre sin que ella sepa que nosotros la hemos codificado con su asiento. Eso será más fácil, aprenderemos a conocer a nuestros estudiantes, aprenderemos a saber quiénes son y para dirigir la clase se nos dará para dirigir esta clase será sumamente fácil. Entonces es una estrategia que uno no necesita muchos recursos, dos nos va a ayudar a que nosotros conozcamos a los estudiantes. Como ustedes saben, al conocer estudiantes se crea mejor vínculo. 3, se puede controlar mucho mejor la clase. Sí, tienes 40 estudiantes, pero ya sabes dónde están ubicados sus nombres. Entonces le dices, Camila, por favor, presta atención. O Camila, por favor, puedes esperar mientras todos hablemos, mientras podamos todos hablar. Entonces, en ese sentido, esta pequeña actividad ayuda en cualquier diferente edad. Entonces, puedes ponerle desde pre-kinder hasta ponerle en bachillerato. Y 2, ayuda en mejor manejo de clase. Segunda estrategia que nosotros recomendamos, o tip que nosotros recomendamos, y que esto se puede hacer con facilidad cuando nosotros conocemos a los estudiantes, es el de... A ver, les voy a explicar sobre los grupos. Muchas personas, y es lo que es muy interesante en este artículo, es que muchas personas tienen miedo al manejo de grupos cuando tienes muchos estudiantes. Dicen, no, eso es algo que solo se puede utilizar si tengo muy pocos estudiantes. Eso es mentira. Y Karina les va a explicar un poco eso. Ya, nosotros habíamos pensado una factibilidad y algo sumamente importante. Una vez que nosotros hayamos conocido a nuestros estudiantes, nosotros podemos identificar quiénes son las personas que nos causan un poco de conflicto en el aula y que no permiten que nosotros sigamos con nuestra clase de manera normal. Es por ello que al crear nuestros grupos, nosotros vamos a ubicarlos de manera estratégica para que nosotros como docentes sepamos manejar la situación. Una vez que los ubiquemos, los propios compañeros van a lograr controlar al alumno, sin que nosotros tengamos la necesidad de llamarlo por su nombre o de llamarle la atención para hacerlo quedar mal. Al contrario, ellos solo se van a controlar con ayuda de sus compañeros. Ahora, eso es algo muy importante. Los grupos sí pueden ser un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque si no, tú le haces especialmente a una clase muy numerosa elegir a los estudiantes sus propios grupos, siempre se van a hacer sus clics y sus grupos específicos. No obstante, como tú ya hiciste la actividad de conocer al estudiante, si tú haces y te das el tiempo de tú siempre tener grupos diferentes asignados para diferentes actividades, tú vas a poder en ese sentido tener un mejor espacio. ¿Por qué? Porque les vas a dar más dedicación individual a los estudiantes, ya que te vas a dedicar un poco de tiempo en cada grupo. Vas a también delegar a los estudiantes que ellos sean responsables de sus actos, delegando a una persona que se encargue y siempre poder alternar. Obviamente esta actividad se puede hacer mucho en grupos más grandes, hablando de básica superior y algunos grados de primaria. En niños tan pequeños sí es recomendable hacer grupos, porque es lo que Karina nos va a comentar un poco, pero no tanto delegando, sino de otra estrategia. ¿Cómo sería? En este caso, nosotros no delegamos, nosotros simplemente instauramos cada uno de los grupos. Pero ¿cuál es la estrategia principal en esto? Nosotros como docentes colocarnos en el centro de los grupos. ¿Para qué nos colocamos en el centro de los grupos? Nosotros tenemos mejor visibilidad a todos los grupos, podemos saber quiénes están trabajando y quiénes no, podemos identificar si los niños que nosotros asignamos a cada grupo, que son los que nos causan conflictos, siguen realizándolo o inquietan a la otra persona para la que haga. Sin embargo, nosotros al identificar esto, simplemente lo tomaremos, lo pondremos la manita en el hombro y le decimos, tú también tienes que trabajar. Con ello podemos controlar todo y todo el mundo va a trabajar. Al final de cada una de estas actividades, ellos van a tener un líder, quienes van a explicar qué hicieron cada uno.
Entonces podrán identificar quiénes son las personas que trabajaron y obviamente todos los niños van a trabajar ahí porque cada uno le va a presionar al otro para ser el mejor grupo. Entonces, ahí nos dimos cuenta que la segunda estrategia ayuda a que tengamos otra estrategia más, que es una estrategia súper simple, que es poder nosotros dividir el curso de una manera en que, por ejemplo, los cursos normalmente son muy tradicionales, que la semana pasada nos explicaron, otro grupo nos explicó lo que era el sitting, el sitting en las clases y cómo está estructurada la clase con los asientos cambia la dinámica. Obviamente aquí con tantos estudiantes ustedes dirían cómo hacemos esto, pero ¿qué es lo que haríamos? Podremos cambiar. En vez de que todas las bancas estén viendo hacia el profesor de una manera todas al frente, lo que haríamos nosotros desde aquí, como está dibujando Karina, ya les vamos a enseñar cómo está en el pizarrón, vamos a dividir pueden ver, vamos a dividir unos asientos, otros asientos y la pizarra, teniendo que el profesor todo este espacio en que puede caminar, puede manejar y puede ver mejor y observar. Al hacer esto nosotros usamos 3 estrategias, la cual es: conocemos al estudiante que hicimos antes, por eso podemos dividirle. Obviamente nosotros no podemos siempre hacer esto porque esto, como les digo, como es un colegio público, no se puede nosotros tener el acceso totalmente. Pero sí podemos decirles a los chicos cuando comienza la clase: ustedes saben cuál es su puesto, se separan las bancas y se dividen así. Al final de la clase ponen las bancas como están. Podemos hacer eso. Y si ellos saben y dicen tienen 2 minutos para hacerlo, podríamos hacerlo. Entonces existen soluciones. 2, al hacer esto ustedes pueden dividir luego los grupos siempre sabiendo qué, pero se les recomienda siempre alternar. Al poder alternar hacemos esto. Y como ustedes van a decir, pero ¿qué pasa con lo que ustedes hicieron, lo de las fotos carnet? Por eso les recomendamos que usen con stickers velcro. Como los stickers, no sé si han visto que venden en las tiendas, que es ese sticker velcro que tiene es un circulito, le pegan en la foto. Entonces, si ustedes le cambian el orden, ustedes van a saber y pueden cambiarle. Al hacer esto, ustedes pueden tener un mucho mejor manejo de clase, incluso si es una clase numerosa. La cuarta estrategia es... La cuarta estrategia que nosotros tenemos es establecer las reglas. Karina les va a explicar un poco qué significa establecer las reglas. Esto es algo que ustedes van a decir, bueno, Camila y Karina, establecer reglas es algo que se tiene que hacer aunque tenga 5 estudiantes, sí, pero no solo establecer reglas, sino repetir las reglas constantemente. Eso sí es importante, especialmente si tienen una clase numerosa. Sí, nosotros consideramos que en una clase numerosa lo importante es establecer reglas. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad que nuestros estudiantes sepan lo que tienen que hacer y lo que no pueden hacer. ¿Para qué repetirlas? Para que ellos todos los días recuerden lo que tienen que hacer. Nosotros como docentes, si bien es cierto, no contamos con mucho tiempo disponible para que ellos puedan estar en la clase. Sin embargo, tomarnos unos 5 minutos antes de que inicie nuestra clase, una vez que está instaurada, nos va a ayudar mucho, porque los 40 minutos restantes que nosotros tenemos, vamos a saber que nuestros estudiantes nos atienden, nuestros estudiantes saben lo que hacer. Nosotros hemos creado una estrategia, dentro de esta mismo, hemos creado algo para que nuestros estudiantes trabajen acorde a lo que nosotros les indicamos. Para ello, con Camila hemos creado unas cartulinas en las cuales nos van a especificar algo como esto. Nosotros les vamos a entregar, cada uno se va a crear, ¿no? El primer día de clases nosotros les vamos a ayudar a crear esto. Vamos a tener, de acuerdo a eso, podremos crear máximo 4 plaquitas que nos van a ayudar durante nuestra clase para que fluya perfectamente. ¿Por qué? Porque nuestro tiempo es oro. Listo, entonces... En general, como el tiempo es hora, este video ya se tiene que acabar, pero para poder nosotros resumir todo esto, les adjuntamos en el texto, en los mensajes, en la videoconferencia, el link de un video, también el link aparte de una presentación que nosotros hicimos en PowerPoint resumiendo todo. Y el artículo que les recomiendo que se lean, que es cómo trabajar una aula con muchos alumnos. En general, para poder resumir y entender, es que tener una clase con muchos alumnos
es algo complicado. No obstante, los alumnos merecen la misma calidad de educación y si uno tiene una buena planificación, es organizado y usa estrategias como las que hemos visto para poder tener una mejor dinámica en la clase, puede funcionar. Mi nombre es Camila Pastor. Mi nombre es Karina Pulupa. Y muchas gracias por observarnos. Chao. Gracias.